Muy bien. Yo como siempre les preparé una presentación para que podamos trabajarla el día de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre las asambleas. Fíjense pues, la sociedad tiene tres órganos, al igual que el Estado, ¿verdad? Tiene tres organismos. Tiene un órgano de soberanía, que es el órgano que toma las decisiones, ¿verdad? Tenemos el órgano de administración, que como su nombre indica es el que se va a encargar de ejecutar o de administrar las decisiones de la asamblea. Y tenemos un órgano de fiscalización, que es el que se va a encargar de fiscalizar precisamente a los administradores en el cumplimiento de sus funciones. Vamos a empezar a platicar nosotros sobre el órgano de soberanía. El órgano de soberanía o el órgano supremo, de cualquiera de las dos formas lo vamos a encontrar. Entonces, el órgano de soberanía o el órgano supremo es aquel que toma las decisiones. Es aquel el que decide qué es lo que va a hacer la sociedad y qué no va a hacer la sociedad, ¿verdad? Te recuerda que en los tipos de sociedades que nosotros habíamos visto hasta este momento, este órgano de soberanía era la Junta General de Socios. En este tipo de sociedades, en las sociedades accionadas, cambia, porque aquí no va a ser una junta general de socios, sino que va a ser una asamblea general de accionistas. Entonces, acá el órgano de soberanía se llaman asambleas, ¿verdad? Y las asambleas, pues básicamente es la reunión de los socios, ¿verdad? Es la reunión de los socios y en esa reunión los socios entran a conocer los puntos de la agenda, aprueban la agenda para que la agenda sea conocida y luego ellos entran a deliberar o a votar por cada uno, primero a deliberar y después a votar. Primero deliberan, ¿verdad? Discuten sobre la procedencia o no procedencia de la votación y, y luego ellos proceden a votar, ¿verdad? ¿Estoy a favor o estoy? ¿Estamos bien? Entonces, la Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad anónima. Expresa la voluntad social en las materias de su competencia. Vamos a ver que la materia de la competencia están en, permítanme porque aquí se me fue una, están en los artículos 134 y 135 del Código de Comercio, que ahorita vamos a ir a ello. Y las asambleas, nosotros tenemos dos clases de asambleas. Tenemos unas asambleas que se llaman asambleas generales y estas asambleas generales se dividen en dos, en asambleas generales ordinarias y asambleas generales extraordinarias. Y luego tenemos el otro tipo de asambleas que son las asambleas especiales. Ahorita vamos a ver la competencia de cada una de ellas. Entonces, miren, el órgano de soberanía de la sociedad es la asamblea, ¿verdad? Y la asamblea establece la ley que es la reunión de los socios debidamente convocados, ¿verdad? Y que va a tener a su cargo la voluntad o expresar la voluntad de la sociedad en las materias que le. Artículo 132, por favor, Claudio. Perdón, Lick, artículo que me dijo. 132. Artículo 132. Asamblea General. La Asamblea General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. Los asuntos mencionados en los artículos 134 y 135 son de la competencia exclusiva de la Asamblea. Son de la competencia exclusiva de la asamblea. Entonces vamos a ver cuáles son esos en un momento.
Entonces, miren, la Asamblea General, formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la sociedad. O sea, no hay nadie arriba de ellos, ¿verdad? Es el órgano supremo, es el órgano de soberanía de la sociedad. Y luego establece y expresa la voluntad social. ¿Qué es la voluntad social? Es lo que quiere la sociedad, lo que quieren los accionistas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ellos son los que forman la sociedad. Y los asuntos mencionados en los artículos 134 y 135 son exclusivos de su competencia. Vamos a ver en un momentito que en el artículo 134 está la competencia de las asambleas ordinarias y en el 135 está la competencia de las asambleas extraordinarias. Pero vamos a ir a eso en un momento. Antes de eso, veamos las clases de asambleas. Yo les decía hace un momento que tenemos dos clases de asambleas, las asambleas generales y las asambleas especiales. Asambleas generales de accionistas, asambleas especiales de accionistas. Pero las asambleas generales se dividen en dos, en las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Entonces se llaman asamblea general ordinaria de accionistas o asamblea general extraordinaria de accionistas, según sea el caso. Y las otras son las especiales, ¿verdad? Las asambleas especiales. Y estas asambleas especiales, les adelanto, estas son las que se van a realizar para los accionistas que tengan acciones especiales. ¿Se recuerdan que en la clase pasada vimos de que todas las acciones confieren iguales derechos a sus tenedores? Pero existen una clase de acciones especiales que igual le van a dar los mismos derechos, pero le otorgan preferencia al momento de la distribución de las utilidades a sus tenedores. Entonces, los accionistas que tengan esa clase de acciones, ellos pueden celebrar asambleas en lo que respecta a las decisiones que únicamente les afectan a ellos, ¿verdad? Entonces, esas son las asambleas especiales, las que realizan los accionistas especiales o los accionistas que tengan acciones especiales. ¿Estamos bien? Entonces, clases de acciones. Artículo 133, por favor, Eduardo. Oye, las asambleas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. Las especiales se regirán en lo aplicable por las normas dadas para las generales. O sea que se van a realizar, se van a documentar, se van a convocar de la misma forma que las generales, ¿va? Pero que van a tratar asuntos que competen únicamente a los accionistas que tengan acciones con derechos preferentes, ¿verdad? O acciones preferentes. Las asambleas generales ordinarias de accionistas. Las asambleas generales ordinarias, estas se deben de reunir por lo menos una vez al año, ¿verdad? Una vez al año hay una asamblea en la cual todos los accionistas, ¿verdad?, llegan a la sociedad y en esta es cuando los administradores les van a dar cuentas o les van a rendir cuentas a los accionistas sobre ese año, ¿verdad? Sobre ese año de administración. Y en esa misma es cuando vamos a realizar la partición de utilidades o la repartición de utilidades. ¿Estamos bien? Entonces, por eso es que se reúne una vez al año obligatoriamente, ¿verdad? Se tiene que reunir por lo menos una vez al año. Cada vez que se cierra el ejercicio social, inmediatamente después del cierre del ejercicio social, se tiene que realizar la Asamblea General anual, ¿verdad? La Asamblea General Ordinaria anual. Luego, también se puede reunir en cualquier tiempo que sea convocada, ¿verdad? Si en algún momento alguno de los, el administrador o la asamblea o los socios debidamente representados, el 25% de las acciones con derecho a voto por lo menos, o podría ser también el órgano de fiscalización, pueden convocar a la asamblea en cualquier tiempo,
¿verdad? Para tratar algún asunto que sea de su competencia, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que se tienen que reunir obligatoriamente una vez al año. Y fuera de esa reunión se puede reunir cada vez que sea convocada por los administradores, por los socios o por el órgano de fiscalización, ¿verdad? Por los fiscalizadores. Entonces, miren, se reúne por lo menos una vez al año, se reúne también en cualquier tiempo que sea convocada y se ocupa de los asuntos del giro ordinario de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto de que se ocupa de de los asuntos del giro ordinario de la sociedad? Esto tiene que ver con el objeto de la sociedad. Cuando nosotros constituimos una sociedad, tenemos que colocar el objeto, ¿verdad? Y las actividades relativas a ese objeto. Hay unos que ponen objetos bien generales, ¿verdad? Pero hay algunos que ponen objetos muy específicos. Entonces, eso tiene que ver con el objeto. Entonces, todo lo que sea del objeto de la sociedad, ese es el giro ordinario de la sociedad. Ese es el giro normal de la sociedad. Entonces, todos esos asuntos, ¿verdad? Eso los va a conocer eh, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Pero, y su competencia está determinada en el artículo 134. Veamos el 134, se los voy a leer. La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social, y también en cualquier tiempo en que sea convocada. Deberá ocuparse además de los asuntos incluidos en la agenda, de los siguientes. O sea que aquí miren, vamos a incluir todos los asuntos que sean del giro ordinario de la sociedad y obligatoriamente eso. Discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración en su caso. Del órgano de fiscalización se lo hubiere y tomar las medidas que juzgue oportunas. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que en la reunión anual tenemos que nosotros aprobar el estado de pérdidas? Ahí es donde se van a realizar también la partición de las utilidades. Segundo, nombrar y remover a los administradores, al órgano de fiscalización si lo hubiere, y determinar sus respectivos emolumentos. Miren, la asamblea ordinaria a nombrar, va a remover a los administradores y al órgano de fiscalización también, si es que hay, y además va a establecer cuánto van a ganar. Van a establecer cuáles son los respectivos emolumentos de, de estos administradores. Luego, conocer y resolver acerca del proyecto de distribución de utilidades que los administradores deben someter a su consideración. Esto pasa en la asamblea anual también. Miren, aquí se nombra, los administradores deben establecer cuál es la forma en que se va a distribuir las utilidades, ¿verdad? Y ellos lo deben aprobar. Y conocer y resolver los asuntos que concretamente les señale la escritura social. Que esto es lo que les decía yo, los asuntos que las escrituras señalen que son del giro ordinario de la sociedad. ¿Estamos bien? Ahora, si la Asamblea General Ordinaria se encarga de conocer los asuntos que son del giro ordinario de la sociedad, entonces aquellos asuntos que no sean del giro ordinario de la sociedad, eso los va a conocer la Asamblea General Extraordinaria. Esta Asamblea General Extraordinaria, esta se va a reunir en cualquier tiempo, ¿verdad? En cualquier momento que sea convocada. Y se llama extraordinaria porque sirve para tratar precisamente asuntos que no son del giro normal, que no es lo normal que pasa dentro de la sociedad, sino que son cosas extraordinarias que están pasando. Entonces tenemos que tomar decisiones sobre. Artículo 135. Son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. Primero,
toda modificación de la escritura social, incluyendo el aumento o reducción del capital o prórroga del plazo. Entonces, miren, cualquier modificación a la escritura social, esta tiene que ser aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Acción, incluyendo aumento, reducción de capital o prórroga del plazo. Pero en general, cualquier modificación en la escritura social, esta tiene que ser aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Acciones. Segundo, creación de acciones de voto limitado o voto preferente y la emisión de obligaciones o bonos cuando no esté previsto en la escritura social. Las acciones preferentes ya vimos cuáles son, aquellas que van a tener preferencia con relación a la repartición de las utilidades, al momento en que se repartan las utilidades. Pero esas mismas acciones también las podemos crear nosotros de voto limitado, por ejemplo, de que las acciones, digamos, preferentes solo puedan votar en las asambleas extraordinarias de acciones, en las ordinarias, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos limitar el voto. Miren, acciones de voto limitado. Entonces, esas, si no está establecido en la escritura social, igual que la creación de bonos, si no está establecido en la escritura social, entonces estas las debe aprobar la Asamblea General Extraordinaria de Acciones. Tercero, la adquisición de acciones de la misma sociedad y la disposición de ellas. ¿Te recuerdan que cuando empezamos a ver las acciones yo les explicaba de que cuando se va a separar o se va a excluir a un socio y no queremos reducir el capital, lo normal sería que la aportación de ese socio o de esos accionistas que se van a separar se la ofrezcamos a otra persona y otra persona pues compre esas acciones y no tengamos que reducir el capital. Pero ¿qué pasa si nosotros no encontramos a quién venderle esas acciones? Esas acciones, dadas las circunstancias especiales, ¿verdad? Que es cuando nosotros tengamos reservas de capital o reservas de utilidades que no sean la reserva legal, la sociedad puede comprar sus propias acciones, pero las puede tener por un tiempo limitado, ¿verdad? Por 6 meses, y después de 6 meses no ha logrado colocar las acciones, entonces esas acciones las debe de cancelar y por lo tanto debe de reducir el capital con respecto a esas acciones. Bien, pues esa decisión sobre comprar esas acciones con dinero de la sociedad, o sea, que la sociedad compre sus propias acciones y cómo vamos a disponer de ellas, o sea, cómo las vamos a vender, eso le corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Cuarto, aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones. Las acciones, digamos, tienen un valor nominal. Supongamos que cuando nosotros creamos la sociedad, creamos las acciones de 1.000 quetzales. 100 acciones de 1.000 quetzales. Miren, el capital de la sociedad es 100.000. Pero ¿qué pasa si nosotros le queremos reducir el valor nominal a la acción? Ahora en vez de valer la acción 100 quetzales, ahora la acción va a valer 50 quetzales. O puede ser al revés, podemos aumentarle el valor nominal a la acción. Vamos a aumentar el valor de la acción, ahora no va a valer la acción 100 quetzales, sino que va a valer 200 quetzales. Y esto lo podemos hacer en el contexto de un aumento o una reducción de capital, respectivamente. O sea, para aumentar el capital lo podemos hacer de dos formas. Podemos aumentar el número de acciones. O sea, teníamos 100 acciones y ahora van a ser 200 acciones, pero van a valer lo mismo, 100 quetzales cada una. O podemos aumentar el valor nominal de la acción. Entonces dejamos el mismo número de acciones, pero aumentamos el valor nominal de la acción. Entonces no creamos nuevas acciones, sino que aumentamos el valor de las acciones ya existentes. Se puede hacer de las dos formas. Igual la reducción. La reducción del capital yo la puedo realizar disminuyendo el número de acciones o reduciendo el valor nominal de las acciones. Entonces, esta decisión de aumentar o reducir el valor nominal de la acción, esta también le corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Los demás que exijan la ley o la escritura social, o sea, aquellas que la ley establezca, bueno,
que la escritura social o que la ley establezca que se debe de tomar en este tipo de, perdón, en este tipo de asambleas. Y sexto, cualquier otro asunto para el que sea convocada, aun cuando se trate de competencia de las asambleas ordinarias. Y al final nos agrega, estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. Entonces, miren, esta es especial porque, digamos, si nosotros tenemos asuntos que son de una asamblea ordinaria y asuntos que son de la asamblea extraordinaria, no vamos a celebrar dos asambleas, sino que celebramos la asamblea extraordinaria. Y en esta asamblea extraordinaria conocemos los asuntos de la asamblea ordinaria que tengamos. Entonces, que establece aquí, miren, texto, cualquier otro asunto para el que sea convocada, aun cuando sea competencia de las asambleas ordinarias. ¿Estamos bien? Entonces, estas se pueden reunir en cualquier momento. Y al final les puse una anotación acá, ver artículo 153, a este 135, anótenle ver artículo 153, que se debe remitir una copia certificada del acta de Asamblea General Extraordinaria al registro mercantil en un plazo de 15 días desde que se realizó la asamblea. ¿Estamos bien? En cambio de la ordinaria no hay que remitir copia al registro mercantil, solo del extraordinario. Una copia dentro de los 15 días. Se los voy a leer en el 153. Vamos al 153. Establece formalidades de las actas. Las actas de las asambleas generales de accionistas se regirán, se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea. Esto es sin importar que sea ordinaria o extraordinaria o especial. ¿En dónde las vamos a celebrar? Pues las vamos a hacer en actas y esas actas las vamos a realizar en el libro de actas autorizado por la sociedad. La sociedad está obligada a tener unos libros de actas que les autoriza previamente el registro mercantil. Entonces, por ejemplo, nosotros le solicitamos al registro mercantil que nos autorice un libro de 100 hojas, por ejemplo, y ellos nos autorizan ese libro. Y entonces en ese libro nosotros realizamos las actas de las asambleas. ¿Estamos bien? Si por algún motivo nosotros no podemos celebrar la asamblea en acta, en el libro de actas, por ejemplo, se nos acabaron, no nos dimos cuenta y se nos acabaron y no tenemos, y tenemos que celebrar una asamblea, entonces, ¿cómo la vamos a hacer constar? La vamos a hacer constar mediante un acta notarial. Cuando por cualquier circunstancia no pueda asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se levantará ante notario. Entonces, miren, si por algún motivo no se puede realizar el acta en el libro, como les decía, porque se acabó, porque la reunión se va a realizar en algún lugar y dejaron el libro en la oficina, qué sé yo, por cualquier motivo que no se pueda realizar, entonces se va a realizar en acta notarial. Ahí se acuerdan que con respecto al libro de actas, el artículo 53 fue reformado y este establece algunas otras formalidades para las actas. ¿Estamos bien? Entonces, y luego decía, dentro de los 15 días siguientes a cada asamblea extraordinaria, los administradores deberán enviar al registro mercantil una copia certificada de las resoluciones que hayan tomado acerca de los asuntos determinados en el artículo 135. Del cumplimiento de estas obligaciones responden solidariamente el presidente de la asamblea y la administración. Entonces, cuando se trate de asambleas extraordinarias, además debemos de enviar una copia certificada al registro mercantil. Y las asambleas especiales, jóvenes, las asambleas especiales son aquellas que se llevan a cabo para los accionistas que tengan derechos especiales, como los derechos preferentes o las acciones preferentes. Y van a servir para tratar
asuntos que les incumben únicamente a esta clase de accionistas, ¿verdad? Entonces ellos van a tener sus propias reuniones privadas, digamos, ¿verdad? Y estas se llaman asambleas especiales. Convocatoria a las asambleas. Estos jóvenes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 y en el artículo 31, no, 41, perdón, del Código de Comercio. El 15 lo que establece es régimen legal y comunicación de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles se regirán por las estipulaciones de la escritura social y por las disposiciones del presente código. Contra el contenido de la escritura social es prohibido a los socios hacer pacto reservado o poner prueba alguna. Esta fue la reforma, miren lo que viene ahorita. La participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, el envío de convocatorias y cualquier comunicación entre los socios o entre los socios y la sociedad mercantil podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia, según lo estipulado en la escritura social. En caso se utilicen tecnologías que permitan la comunicación a distancia, se considerará que el acto ocurrido en el lugar en que la sociedad tenga su domicilio. Para la validez de cualquier acto ocurrido en el lugar en que la sociedad tenga su domicilio. Para la validez de cualquier comunicación a distancia, la escritura social podrá determinar la aplicación de mecanismos previstos en la legislación nacional o cualquier otra alternativa que permita asegurar la autenticidad e integridad de sus comunicaciones. Y el 41 se refiere en lo mismo, pero en cuanto a las resoluciones, que era la convocatoria y la participación, ¿verdad? A las juntas. En cambio, acá se refiere a las resoluciones. En los asuntos que deban resolverse por los socios y que conforme al contrato social o por disposición de esta ley no requieran una mayoría especial o decidirá el voto de la mayoría. Constituirá la mayoría que se haya establecido en el contrato y a falta de estipulación la mitad más uno de los socios o la mitad más uno de las acciones. Y luego viene otra vez a decirnos prácticamente lo mismo. Miren, la participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, el envío de convocatorias y cualquier comunicación entre los socios o entre los socios y la sociedad mercantil podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia según lo estipulado en la escritura social. En caso se utilicen tecnologías que permitan la comunicación a distancia, se considerará que el acto ocurrió en el lugar en que la sociedad tenga su domicilio. Para la validez de cualquier comunicación a distancia, la escritura social podrá determinar la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación nacional o cualquier otra alternativa para asegurar la autenticidad e integración e integridad de las comunicaciones. Entonces, le leo esto porque lo que vamos a ver a continuación es sin perjuicio de estos artículos. Si la escritura social lo permite, nosotros podemos hacer la convocatoria, la celebración de la asamblea y la toma de decisiones por métodos electrónicos. ¿Estamos bien? Pero aquí establece, digamos, como el modo tradicional de hacerlo. Artículo 138. Por favor, Zuli. Artículo 138, licenciado, ¿ese dijo? Sí, por favor. Artículo 138. Requisitos de la convocatoria. La Asamblea General deberá convocarse mediante avisos publicados por lo menos 2 veces en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación en el país, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de su celebración. Los avisos deberán contener, número 1, el nombre de las sociedades en caracteres tipográficos notorios,
Número 2, el lugar, fecha y hora de la reunión. Número 3, la indicación de si se trata de asamblea ordinaria, extraordinaria o especial. Número 4, los requisitos que se necesiten para poder participar en ella. Si se tratara de una asamblea extraordinaria o especial, los avisos de convocatoria deberán señalar los asuntos a tratar. En caso de que la estructura social autorizara la celebración de asamblea de segunda convocatoria, deberán también señalar la fecha y hora y lugar en que éstas se reunirán. En las sociedades que hayan emitido acciones nominativas, deberá enviarse a los tenedores de estas y a la dirección que tenga registrada un aviso escrito que contenga los detalles antes indicados, el que deberá remitirse por correo certificado con anticipación señalada en el primer párrafo de este artículo. Únicamente. Muy bien, entonces establece que van a hacerse mediante una convocatoria que se va a publicar con 2 avisos en el diario oficial y en otro de mayor circulación, 15 días antes por lo menos de la celebración de la asamblea. Entonces, como les digo, esto sin perjuicio de que la escritura social pueda contener otra disposición. ¿Quiénes convocan a la asamblea? Bien, la convocatoria la puede realizar el administrador único en caso de ser administrador único o los administradores constituidos en un consejo de administración en caso de ser varios. Entonces, si fuera un administrador único, al administrador único le corresponde en primer lugar convocar a las asambleas. Y si fuera un consejo de administración, pues a este consejo le compete convocar a las asambleas en general. También lo puede hacer el órgano de fiscalización, ¿verdad? En los casos que él considere. Y también lo pueden hacer los accionistas que representen por lo menos el 25% de la totalidad de acciones, ¿verdad? Si cuando los accionistas que representen el 25% de la totalidad de acciones se lo piden al administrador y el administrador no convoca, ¿va? Porque no la van a convocar directamente ellos, sino que ellos le piden al administrador que la convoque. Y si el administrador no convoca a la asamblea, entonces en este caso ellos pueden acudir al juez de primera instancia para que en incidente ordene la realización de la asamblea. ¿Estamos bien? Entonces lo pueden hacer los administradores, el órgano de fiscalización o los accionistas que representen el 25% de las acciones. Artículo 140, por favor, Oscar. Artículo 140. Convocatoria de las asambleas. La convocatoria para las asambleas debería hacerse por los administradores o por el órgano de fiscalización si lo hubiere. Si coincidieren las convocatorias, se dará preferencia a la hecha por los administradores y se fusionarán las respectivas agendas. Ya vieron, es que en principio quien debe convocar a las asambleas son los administradores. Entonces, si convocan los administradores y también convocan los fiscalizadores, entonces se le va a dar preferencia a la convocatoria hecha por los administradores, pero se van a fusionar ambas agendas. O sea que lo que querían que se trataran los fiscalizadores también se va a tratar en dicha asamblea. Y en el 141, lo que yo les decía, del 25% de las acciones con derecho a voto. Los accionistas que representen el 25% de las acciones con derecho a voto le pueden solicitar al administrador que convoque a una asamblea. Y si el administrador no la convoca, entonces ellos pueden, mediante un incidente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 38, numeral segundo, del Código de Comercio, pueden ellos solicitarle al juez que sea el juez quien ordene la realización de la asamblea. 141, se los voy a leer. Mínimo para convocar la asamblea general. Los accionistas que representen por lo menos el 25% de las acciones con derecho a voto
podrán pedir por escrito a los administradores en cualquier tiempo la convocatoria de una asamblea general de accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. ¿Sí? Si los administradores se rehusaren a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro de los 15 días siguientes a aquel en que hayan recibido la solicitud, los accionistas podrán proceder como lo determina el artículo 38, inciso 2 de este código. Y el 38, inciso 2, lo que establece es promover judicialmente ante el juez de primera instancia donde tenga su domicilio la sociedad la convocatoria a Junta General o Asamblea General Anual de la sociedad si pasada la época en que debe celebrarse según el contrato o transcurrido más de un año desde la última junta o Asamblea General de Acción de Administradores no la hayan hecho. El juez resolverá el asunto en incidente con audiencia a los administradores. Entonces, el artículo 38, numeral segundo, se refiere a cuando no se realiza la asamblea anual. Entonces, cuando no se realiza la asamblea anual, se puede solicitar en incidente al juez que ordene la realización de dicha asamblea. Entonces, ese mismo derecho tienen los accionistas que representen el 25% de las acciones y que le hayan solicitado a los administradores realizar la asamblea y estos no la hayan realizado. Entonces, tienen el derecho de solicitar en la vía de los incidentes eh, la realización de esa junta. Y luego nos lo amplía aquí en el artículo 142. Petición judicial de la asamblea. Además de lo prescrito en el artículo 38, inciso 2 de este código, cualquier accionista podrá promover judicialmente la convocatoria de la Asamblea General cuando la Asamblea Anual no haya sido convocada o si habiéndose celebrado no se hubiera ocupado de los asuntos que indica el artículo 134. ¿Estamos bien? Lick, Muy bien. ¿Sí? Lick, una ¿Sí, pregunta antes Oscar? de que se me olvide. Fíjese que ¿Sí, Oscar? usted en el artículo 135 nos mencionó de que las sociedades podían aumentar o disminuir su capital. Eso es previamente quede en la escritura, o sea, tiene que estar por escrito en la escritura para el aumento o reducción del capital o es automáticamente por ser sociedad anónima. No, mira, pues la sociedad anónima tiene un capital autorizado y usted puede Sí, ahí sí. suscribir parte de ese capital autorizado. Entonces, si usted todavía tiene techo dentro de ese capital autorizado para poder aumentar el capital hasta ese techo, supongamos Hasta ese de techo. que mi capital autorizado es de 100,000 quetzales y yo solo he suscrito 50,000, entonces yo puedo suscribir 50,000 quetzales más hasta llegar a esos 100. Esa suscripción yo la puedo hacer sin necesidad de un aumento, ¿verdad? Porque es mi capital autorizado. Ahora, para subir más de ese capital autorizado, ahí sí tengo que realizar yo un trámite de aumento de capital y ese tiene que ser aprobado por los accionistas. Ah, Ahora, bueno, en esa era la... general, todas las sociedades pueden aumentar su capital. No sé si con eso contesté su... Sí, gracias, Lick. Perfecto. Bien. Lugar de reunión. Lo normal es que las reuniones de las asambleas se hagan en la sede de la sociedad, a menos que la escritura social permita realizarlos en otro lugar. Por ejemplo, hay algunas sociedades que son muy grandes, que ellos pues no tienen espacio en la sede de la sociedad para realizar la asamblea con todos los socios, entonces, por ejemplo, lo hacen en hoteles.
¿verdad? Alquilan un salón de un hotel y ahí se reúnen 1000 personas, por ejemplo, ¿verdad? A los 1000 accionistas de la sociedad. Entonces, depende, ¿verdad? Y recuerden lo que vimos antes, que ahora estas reuniones ya se pueden realizar por medios electrónicos, ¿verdad? Entonces ahora incluso ya no importa que estén en otro país los accionistas, se pueden realizar las asambleas sin ningún problema, siempre y cuando la escritura social lo permita. Entonces, artículo 143. Las asambleas generales se reunirán en la sede de la sociedad, salvo que la escritura social permita la reunión en otro lugar. 144. Agenda. La agenda deberá contener la relación de los asuntos que serán sometidos a la discusión y aprobación de la Asamblea General y será formulada por quien haga la convocatoria. Entonces, si la convocatoria la hizo el administrador, él formula la agenda. Si la hicieron los fiscalizadores, ellos formulan la agenda. Si la hicieron el 25% por lo menos de las accionistas con derecho a voto, ellos formulan la agenda. Quienes tengan derecho a pedir la convocatoria de la Asamblea General lo tienen también para pedir que figuren determinados puntos en la agenda. Entonces, por ejemplo, si la convocatoria la pidieron los administradores, entonces los fiscalizadores pueden pedir que se agreguen a esa agenda ciertos puntos. Y lo mismo, por lo menos el 25% de las acciones representadas. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan que yo les decía que en la asamblea anual es donde se va a revisar el balance de la sociedad, los estados financieros, el informe sobre pérdidas y ganancias, el proyecto de distribución de pérdidas y ganancias, si fuera el caso, etcétera, ¿verdad? La forma en que se va a repartir las utilidades, todo eso se debe realizar en la asamblea anual. Y eso lo tenemos también en el artículo 145, se los voy a leer así rapidísimo. Durante los 15 días anteriores a la asamblea ordinaria anual, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad y durante las horas laborales de los días hábiles el balance general del ejercicio social y su correspondiente estado de pérdidas y ganancias. Entonces, miren, 15 días antes de la asamblea anual, tiene que estar a disposición de cualquier socio accionista que lo quiera consultar el balance general de la sociedad y el informe de pérdidas y ganancias, el proyecto de distribución de utilidades, el informe detallado de las remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido los administradores, el informe la memoria razonada de labores de los administradores sobre el estado de los negocios y actividades de la sociedad durante el periodo precedente. Quinto, el libro de actas de las asambleas generales. Sexto, los libros que se refieran a la emisión y registro de acciones o obligaciones. Séptimo, el informe del órgano de fiscalización si lo hubiere. Octavo, cualquier otro documento o dato necesario para la debida comprensión e inteligencia de cualquier asunto incluido en la agenda. Cuando se trate de asambleas generales que no sean las anuales, los accionistas gozarán de igual derecho en cuanto a los documentos señalados en el artículo 6, 7 y 8 anteriores. Incisos, perdón. En caso de las asambleas extraordinarias o especiales, deberá además circular con la misma anticipación un informe circunstanciado sobre cuánto concierne a la necesidad de adoptar la resolución de carácter extraordinario. Los administradores y en su caso el órgano de fiscalización, si lo hubiere, responderán de los daños y perjuicios que causen por cualquier inexactitud, ocultación o simulación que contengan tales documentos. Para los que vieron Betty la Fea, ¿se acuerdan de que la Betty la Fea maquillaba los informes que le iban a presentar a la asamblea de accionistas? A eso precisamente se refiere, es penado, ¿verdad? Entonces los administradores son responsables por los daños y perjuicios que le causen a la sociedad por cualquier inexactitud, ocultación o simulación de tales documentos. Maquillar los informes como hacía la Betty la Fea, ¿va? En el caso de no poner a la disposición de los accionistas alguno o alguno de los informes a que se están obligados, el juez ante el que ocurra cualquier accionista podrá
expelerlos a la presentación en la vía de apremio, sin que por ello se suspenda la asamblea. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Entonces, este artículo es importante porque ahí básicamente eh, tenemos nosotros un listado de todo lo que se va a conocer, porque eso está previamente a disposición de los accionistas. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que se va a conocer en la asamblea anual, ¿verdad? Ese es el contenido de la asamblea anual. Presidencia de la asamblea. Lo que vamos a ver a continuación es sin perjuicio de lo que pueda establecer la escritura social, ¿verdad? Preside, lo normal es de que el administrador único, en caso de ser administrador único, preside la asamblea. Si fuera un consejo de administración, entonces el presidente del consejo de administración va a presidir la asamblea. A falta de estos, va a presidir el que elijan los accionistas. Lo que pasa es que puede ser de que no sean los administradores los que estén convocando a la asamblea, ¿verdad? Pues ahí son los fiscalizadores que van a denunciar a los administradores ante los accionistas. Entonces, en ese caso no vamos a ponerlos ellos a presidir la asamblea, entonces lo va a hacer otra persona designada por la asamblea o por los accionistas. Y actuará como secretario el secretario del consejo de administración, y en su defecto pues lo va a hacer un notario, ¿verdad? Entonces miren, los notarios también pueden actuar como eh, secretarios de las asambleas generales. Entonces, ¿quién la preside? Lo normal es el administrador o el presidente del consejo de administración. En su defecto, el que elijan los accionistas. ¿Quién es secretario? El secretario del consejo de administración, o en su defecto, un notario. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Bien. El quórum. ¿Qué es el quórum? El quórum es el mínimo de acciones con derecho a voto que se requieren, ya sea para iniciar una asamblea o para tomar una decisión dentro de la asamblea. Al primero, al que sirve para iniciar una asamblea, a ese se le llama quórum de presencia. Y al que sirve para tomar decisiones, a ese se le llama quórum de votación. Entonces, miren, si unimos estos elementos, nos queda la definición de quórum. ¿Qué es el quórum? Es el mínimo de acciones con derecho a voto que se requieren para poder iniciar una asamblea o para poder tomar una decisión dentro de la misma. Al primero se le llama quórum de presencia y al segundo quórum de votación. Entonces ahí tenemos nosotros la definición de lo que es el quórum. Entonces miren qué es el quórum. Es un mínimo. Es un mínimo de acciones que tienen que estar presentes en el momento de la asamblea para poder iniciar. Si no llegamos nosotros a ese mínimo, no podemos iniciar la asamblea, no la podemos realizar. Y lo mismo sucede para el momento de tomar una decisión. También tenemos un mínimo de votos que tienen que estar, que tienen que tomar la decisión, ¿verdad? Y si nosotros no llegamos a ese mínimo, no podemos tomar la decisión. Entonces, al primero se le llama quórum de presencia y al segundo se le llama quórum de votación. ¿Quedó claro esto, jóvenes? El quórum se determina según la asamblea. Entonces, hay un quórum para las asambleas ordinarias y hay otro quórum para las asambleas extraordinarias. Esto, jóvenes, es sumamente sencillo, pero según mi experiencia, es sumamente fácil de equivocarse con esto, ¿verdad? De estos, los dos artículos que vamos a ver a continuación hablan de porcentajes y habla de porcentajes de acciones presentes
o porcentajes de acciones con derecho a voto. Entonces tenemos que separar bien esos dos términos para que no se nos confundan. Cuando nosotros lo logramos separar, lo entendemos sin ningún problema, ¿verdad? Pero si no logramos separarlo, se nos van a confundir. Entonces, yo se los puse aquí bien separadito, ¿verdad? Y de la forma, lo traté de reducir a lo más simple posible, ¿verdad? Para que lo entendamos de una forma más fácil. Establece. Quórum y mayoría en la asamblea ordinaria. Esto lo tenemos en el artículo 148. Fíjense, pues. Para poder iniciar la asamblea, deben estar representadas por lo menos la mitad de las acciones con derecho a voto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos 100 acciones, supongamos que la sociedad tiene emitidas 100 acciones, ¿cuántas tienen que estar para que nosotros la podamos iniciar? Tienen que haber por lo menos la mitad, 50. ¿Eh? La mitad de las acciones presentes, de las acciones con derecho a voto, perdón. ¿Estamos bien? Y la votación, las decisiones se van a tomar con por lo menos la mayoría de los votos, pongan atención a esto, presentes. La mayoría quiere decir la mitad más uno o el 50% más uno. O sea que si hay presentes 50 acciones, la mitad de 50, 25 más uno, 26. Necesitaríamos 26 para tomar la decisión. Si hubieran presentes 100 acciones, entonces la mitad de 100, 50 más 1, 51 acciones para tomar la decisión. ¿Estamos bien? Pero aquí quiero que le pongan atención a esta última palabra. Por lo menos la mayoría de los votos presentes, o sea, de los que estén en ese momento en la asamblea. Entonces vamos de nuevo, miren, para poder iniciarla, tienen que estar representadas por lo menos la mitad de las acciones con derecho a voto. Y para tomar una decisión se toma con la mayoría, o sea, la mitad más uno de las acciones presentes, de las que se hayan presentado a la asamblea. 148, por favor, Claudio. Eduardo, Bolic 141, Bolic. por favor, 148. 141. Quórum y mayoría en asamblea ordinaria. Para que una asamblea ordinaria se considere reunida, deberán estar presentadas por lo menos la mitad de las acciones que tengan derecho a voto. Las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por lo menos por la mayoría de votos presentes. Entonces, miren, para que una asamblea ordinaria se considere reunida, deberán estar representadas por lo menos la mitad de las acciones que tengan derecho a voto. Las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por lo menos por la mayoría de votos presentes. Ahora vamos con las extraordinarias. Quórum en asamblea extraordinaria. Para que se encuentren legalmente reunidas, ahí me faltó la palabra reunidas, perdón, deberán estar representadas por lo menos un 60% de las acciones con derecho a voto. O sea que si tenemos 100 acciones con derecho a voto, tienen que haber presentes por lo menos 60 de esas acciones, ¿verdad? El 60%. Ahora fíjense, pues, el de votación. Las decisiones se tomarán con más del 50%, o sea, el 50% más uno también, la mitad más uno, pero de las acciones con derecho a voto, no de las presentes, sino que de las acciones con derecho a voto. ¿Estamos bien? Entonces aquí no importa cuántas hay presentes. Para lograr la decisión tenemos que tener la mitad más uno del total de acciones para poder tomar la decisión. ¿Quedó claro esto? Oscar 149, por favor.
Artículo 149, quórum y mayoría en asamblea extraordinaria, salvo que en la escritura social se fije una mayoría más elevada en las asambleas extraordinarias, deberán estar representadas para que se consideren legalmente reunidas un mínimo de 60% de las acciones que tengan derecho a voto. Las resoluciones se tomarán con el más del 50% de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. Emitidas por la sociedad. De ahí solo permítanme. En el 105, se agregó un 152 bis. ¿Me confirman si tienen el 152 bis, por favor? Sí, licenciado, yo lo tengo. Perfecto. Leámoslo, por favor, Zuli, el Sí. 152 bis. Esto tiene que ver con el derecho a formular preguntas en las asambleas. Artículo 152 bis. Derecho de formular preguntas en las asambleas. Durante la celebración de las asambleas, los accionistas de la sociedad podrán formular preguntas o requerir que se les hagan las aclaraciones que consideren convenientes sobre los puntos comprendidos en la agenda y los temas relacionados a los mismos, conforme cada uno de estos se vaya tratando. El presidente de la Asamblea deberá moderar el ejercicio de este derecho, fijando un tiempo prudencial que se dedicará para formular preguntas y para establecer el mecanismo de respuesta. Únicamente. Únicamente. Muy bien. El 153, ¿se acuerdan que ya lo habíamos leído? Que es cómo se van a formalizar las actas. Se van a formalizar en un libro de actas autorizado por la sociedad previamente, o en su defecto se pueden hacer también ante un notario. Y que cuando se trate de asambleas extraordinarias, se debe remitir copia certificada de la misma al registro mercantil dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la asamblea. Y se acuerdan que, que yo les había dicho de que las asambleas especiales, estas se van a realizar solamente entre las acciones o entre los accionistas que tengan acciones con derechos preferentes o especiales, ¿verdad? Esto lo tenemos en el artículo 155, se lo voy a leer yo. En el caso que existan diversas categorías de accionistas, toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas deberá ser aprobada por la categoría afectada, reunida en asamblea especial, que es lo que les decía, ¿verdad? Cuando se van a tratar asuntos, pero que únicamente le van a afectar a las personas que tengan acciones preferentes. Luego establece en el segundo párrafo: en las asambleas especiales se aplicarán las reglas de las ordinarias y serán presididas por el accionista que designen los socios presentes. Ahora, no importando si la asamblea es extraordinaria, es ordinaria o es especial, esta se puede realizar de forma totalitaria. ¿Qué es una asamblea totalitaria? Ya vimos hace un rato de que para poder realizar la asamblea yo tengo que cumplir previamente con la convocatoria, ya sea de la forma en que lo que establece el código o en la forma que lo establezca la escritura social. Pero el caso es que para realizar cualquier tipo de asamblea yo tengo que previamente realizar la respectiva convocatoria. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos que tomar una decisión urgente en la sociedad? Les voy a poner un ejemplo. Nos ofrecen un terreno que vale 2 millones de quetzales y nos lo están ofreciendo en 1 millón porque lo están rematando. Pero dentro de las facultades de los administradores no está poder comprar propiedades por 1 millón de quetzales.
Entonces se tiene que reunir la asamblea para poder autorizar a esta persona para que haga la transacción. Entonces, miren, no nos va a dar tiempo a reunir con 15 días de anticipación a la fecha, y se nos va el negocio. Entonces aquí es donde entran las asambleas totalitarias, ¿verdad? Estas asambleas totalitarias, como les digo, puede ser una asamblea general, ordinaria, totalitaria de accionistas, puede ser una asamblea general extraordinaria, totalitaria de accionistas, o puede ser una asamblea especial totalitaria de accionistas. Cualquier asamblea se puede realizar de forma totalitaria. Ahora, estas se pueden reunir en cualquier tiempo sin necesidad de una convocatoria previa. Miren, esto es especial. Se reúnen en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa, siempre que concurra la totalidad de accionistas que corresponda al asunto que se va a tratar. Esto tiene que ver con las reglas del quórum. Tenemos que cumplir aquellos porcentajes que vimos en el quórum, ¿verdad? Entonces tenemos que cumplir con las reglas del quórum, según se trate de una asamblea ordinaria o extraordinaria. Siguiente requisito, ningún accionista se tiene que oponer a celebrar la asamblea. Miren, todos los accionistas que estén tienen que estar de acuerdo en celebrar la asamblea. Y por último, la agenda tiene que ser aprobada por unanimidad. Esto no quiere decir de que van a votar a favor de todos los puntos de la agenda, sino que aprobar la agenda quiere decir que vamos a aprobar cada uno de los puntos que vamos a poner a conocimiento de la asamblea. Eso es aprobar la agenda. Entonces tenemos que estar de acuerdo en todos los puntos de la agenda. ¿Ah? Si no estamos de acuerdo en uno de los puntos de agenda, no vamos a poder celebrar la asamblea total. Entonces, miren, la agenda debe ser aprobada por unanimidad. Y en ese caso se celebra la asamblea totalitaria, ¿verdad? Entonces, se puede realizar siempre que estén todos los accionistas presentes de acuerdo al asunto que se va a tratar. Ningún accionista se tiene que oponer a la celebración y se tiene que aprobar la agenda por unanimidad. 156, por favor, Claudio. Artículo 156. Asamblea totalitaria. Toda asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa si concurriese la totalidad de los accionistas que correspondan al asunto que se tratare, siempre que ningún accionista se opusiere a celebrarla y que la agenda sea aprobada por unanimidad. Muy bien. Solamente. Ahora, ¿qué pasa cuando una acción, una asamblea celebra o lleva a cabo acuerdos, pero que estos acuerdos infringen la ley o infringen la escritura social, ¿verdad? Entonces, supongamos, nosotros como accionistas fuimos a una asamblea y nos dimos cuenta que los puntos de agenda violaban la escritura social. Y nosotros votamos en contra, pero sin embargo, se aprobó la resolución ilegal. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en este caso? ¿Verdad? Bien, básicamente la ley establece que los acuerdos tomados en una asamblea se pueden impugnar o se pueden anular, cualquiera de las dos se pueden impugnar o anular, cuando se hayan tomado como infracción a la ley o a la escritura social. O sea, si los acuerdos tomados en la asamblea son contrarios a la ley, por ejemplo, nosotros acordamos que vamos a empezar a vender cocaína. Miren, eso es ilegal, contrario a la ley. Entonces, en este caso, no podemos hacerlo, pero yo me estoy yendo a un extremo. Supongamos de que están haciendo otra cosa ilegal, cualquier cosa que sea. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, yo voto en contra, pero aún así toman la decisión, entonces yo puedo denunciar ante el juez que esa resolución que tomaron en esa asamblea es ilegal. O puede ser que sea contrario también a la escritura social. Estamos haciendo algo que está prohibido en la sociedad. Esta impugnación de los acuerdos tomados en la asamblea se va a tramitar en juicio ordinario. Esto es especial, porque en materia mercantil, ¿se acuerdan que en la primera clase nosotros vimos el artículo 1039?
El artículo 1039 establece que todos los procesos en materia mercantil se van a tramitar en juicio sumario. Pero aquí hay un caso específico en que se tramita en juicio ordinario y esa es otra cosa especial, porque normalmente los juicios ordinarios son no nominados. O sea, la ley establece que todos aquellos asuntos que no tengan una tramitación señalada en la ley se tramitarán en juicio ordinario. Pero miren, por disposición de la ley establece que se debe tramitar en juicio ordinario. Entonces, eso es especial, ¿verdad? Porque no es, es un juicio, no es un juicio sumario como normalmente, sino que va a ser un juicio ordinario. Y hay un par, jóvenes. El otro lo tenemos en el artículo 364 del Código de Comercio. Entonces, aquí a este artículo 152, anótenle ver 364 del Código de Comercio. Ahí está el otro juicio ordinario mercantil. Y el 364 establece es la acción de competencia desleal. La acción de competencia desleal podrá ser entablada en la vía ordinaria por cualquier perjudicado, la asociación gremial respectiva o por la Procuraduría General de la Nación. Entonces, miren, otro juicio ordinario. Son los únicos dos que hay en el Código de Comercio, por eso son especiales. Entonces, no se les pueden olvidar. El 364 y el 157 son dos juicios ordinarios mercantiles. Las acciones de impugnación que estamos viendo sobre los acuerdos ilegales o contrarios a la escritura social eh, tomados en una asamblea, estos caducan en 6 meses, ¿verdad? Las acciones para yo poder impugnar dichos acuerdos caducan en 6 meses contados desde la fecha de la asamblea. Entonces, miren, 157, los acuerdos de las asambleas podrán impugnarse o anularse cuando se hayan tomado con infracción de las disposiciones de la ley o de la escritura social. Estas acciones, salvo pacto en contrario, se ventilarán en juicio ordinario. Y el siguiente artículo que tiene la caducidad. Las acciones de impugnación o de nulidad se regirán por las disposiciones del derecho común, o sea, del derecho civil, pero caducarán en el término de 6 meses contados desde la fecha en que tuvo lugar la asamblea. ¿Estamos bien? Cuando los accionistas van a realizar cualquier tipo de acción judicial en contra de la sociedad, por ejemplo, pedir judicialmente que se celebre la asamblea anual cuando no la han celebrado los administradores, cuando los accionistas solicitan judicialmente que se celebre la asamblea que ellos le solicitaron a los administradores y estos no la quisieron celebrar, o por ejemplo, esta impugnación que estamos viendo en el 157, ¿verdad? Que es la impugnación a los acuerdos tomados en asambleas. Para poder realizar cualquiera de estas acciones judiciales, los accionistas tienen que depositar sus acciones en una institución bancaria, ¿verdad? Y la institución bancaria les va a extender una certificación, ¿verdad? Una certificación de esas acciones depositadas. Y esa certificación la tenemos que incluir a la demanda respectiva. ¿Estamos bien? Hasta que no termine el proceso, a mí no me van a devolver las acciones que tengo depositadas en el banco. Eso sí, para poder llevar a cabo cualquiera de los derechos sociales, el banco me va a extender a mí cuánta certificación yo le pido. ¿Estamos bien? Entonces, miren, yo les coloqué aquí para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 141, 142, 145 y 157 del Código de Comercio, se depositarán los títulos en una institución bancaria. El banco expedirá certificado de depósito de acciones a que se refiere, de acciones, perdón, el que debe acompañarse a la demanda. Las acciones depositadas no se devolverán hasta que termine el proceso, pero se va a extender certificaciones necesarias para el ejercicio de los derechos y obligaciones. Eso lo tenemos en el artículo 160, por favor, Zuli. Artículo 160. Depósito de acciones.
para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 141, 142, 145 y 157, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones en un banco, el que expedirá el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda. Las acciones depositadas no se devolverán sino hasta la conclusión del juicio, pero el depositario expedirá las constancias necesarias para el ejercicio de los derechos sociales. Los accionistas de voto limitado tendrán los mismos derechos que los titulares de acciones comunes para los efectos del ejercicio de las acciones de nulidad y de impugnación. Únicamente. Muy bien. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Bien. Platiquemos entonces del siguiente órgano de la sociedad. Ya vimos el primer órgano, que era el órgano de soberanía o el órgano supremo de la sociedad, que es la asamblea, ¿verdad? La asamblea, según lo que se va a tratar, puede ser ordinaria, extraordinaria o especial. Ahora vamos a platicar del siguiente órgano, que es el órgano de administración de la sociedad. O sea, es aquel que se va a encargar, como su nombre lo indica, de administrar la sociedad, ¿verdad? De pagar a los proveedores, de comprar los suministros necesarios, de pagarle a los empleados, administrar la sociedad, hacer los negocios de la sociedad. ¿Estamos bien? Entonces, la sociedad, perdón, puede ser administrada por un administrador único o pueden ser varios administradores constituidos en un consejo de administración. Eso hay que establecerlo en la escritura social. Muchas veces en la escritura social se dejan las dos opciones, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues la asamblea es la que decide si va a ser un administrador único o un consejo de administración. Pero normalmente esto se determina desde la escritura social. Entonces, ya sea un administrador único o varios administradores constituidos en consejo de administración, son el órgano de administración de la sociedad. Van a tener ellos a su cargo la dirección de la misma. O sea, ellos se van a encargar de dirigirla, de decir qué hacer y qué no hacer, cuáles son los negocios de la sociedad y cuáles no. Si la escritura no fija el número de administradores, lo hará la asamblea. Los administradores son electos por la asamblea para un periodo que no es mayor de 3 años, pero se permite la reelección. Entonces, por lo menos cada 3 años vamos a tener que estar eligiendo administradores. Y tanto el nombramiento como la revocación del nombramiento, está a cargo de la asamblea. ¿Qué asamblea, jóvenes? ¿Se acuerdan que ya lo vimos en el 134? Nombrar y remover a los administradores, así como a los miembros del órgano de fiscalización, eso le corresponde a la asamblea. Entonces, el nombramiento de administrador es revocable por la asamblea, que son los mismos que lo nombran. 162, Eduardo, por favor. Administración, Lic. Sí. Un administrador único o varios administradores actuando conjuntamente constituidos en consejo de administración serán el órgano de la administración de la sociedad y tendrán a su cargo la dirección de los negocios de la misma. Si la escritura social no indica un número fijo de administradores, corresponderá a la Asamblea General determinarlo al hacer cada elección. Los administradores pueden ser o no socios. Serán electos por Asamblea General y su nombramiento no podrá hacerse por un periodo mayor de 3 años, aunque su reelección es permitida. Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fueron designados mientras sus sucesores no tomen posesión. El nombramiento de administrador es revocable por la Asamblea General en cualquier tiempo. Estamos bien, entonces el nombramiento es revocable por la administración por la Asamblea General, perdón, en cualquier tiempo. A este último párrafo, anótenle ver 178 del Código de Comercio.
178 del Código de... Este parrafito que está aquí en medio, jóvenes, los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando no hubiere concluido el plazo para el que fueron designados, mientras sus sucesores, perdón, aun que ya hubiere cumplido el plazo para el que fueron designados, siempre que sus sucesores no tomen decisión, no tomen posesión. Este es un caso de excepción, ¿va, jóvenes? Supongamos de que ya venció el nombramiento y todavía no hemos hecho por algún motivo no se ha hecho el nombramiento del nuevo. Entonces, si hay que hacer un negocio, lo puede hacer todavía el administrador, aunque ya haya vencido su tiempo, pero no haya sido nombrado un sucesor. Ahora, esto no quiere decir que vamos a dejar 3 años que él en el cargo porque no hemos nombrado uno nuevo. O sea, la obligación es de que cuando vaya a vencer el plazo, cuando vence el plazo del administrador, nosotros vamos a nombrar el nuevo o vamos a confirmarlo nuevamente en el cargo. O sea, lo vamos a reelegir. ¿Verdad? Pero lo que no debemos hacer es dejarlo mucho tiempo, digamos, en funciones cuando ya venció el plazo, porque la ley lo permite, pero entendemos que es un caso de excepción, ¿verdad? No, no es algo así que nos va a servir para prorrogar tácitamente el periodo del administrador. Facultades de los administradores. A grandes rasgos, jóvenes, los administradores tienen esto tanto el administrador único como el consejo de administración, ¿verdad? Los administradores tienen, uno, la representación legal de la sociedad. ¿Qué implica la representación? Bueno, la representación legal y dos, la representación judicial de la sociedad. ¿Qué implica la representación legal? La representación legal de la sociedad implica representarla en todos los negocios, actos o contratos relativos a la administración. Y la representación judicial, pues como su nombre lo indica, la representación dentro de un juicio, ya sea defenderlo de alguna demanda o promover demandas en favor de la sociedad. ¿Estamos bien? Entonces esas son las facultades de los administradores. Miren, la representación legal y la representación judicial de la sociedad. Primero el artículo 163. Por favor, Eduardo. A usted acaba de leer, ¿verdad? Pero le toco otra vez. Las facultades de los administradores. La extensión de las facultades de los administradores se regirá por lo que disponga la escritura social y en su defecto por las disposiciones del artículo 47 de este código, y sus limitaciones deberán expresarse en el propio nombramiento. Entonces, las limitaciones se van a expresar en el propio nombramiento. El 47 lo que establece es los administradores o gerentes tendrán por el hecho de su nombramiento todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad, de conformidad con las disposiciones de la ley del organismo judicial. Tendrán además las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que les sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que él se deriven y de los que con él se relacionan. Inclusive la emisión de títulos de crédito, sin embargo, en la escritura social pueden limitarse tales facultades. Para negocios distintos de este giro necesitarán facultades especiales detalladas en la escritura social o en acta o en mandato. Muy bien, entonces básicamente representación legal y judicial. Y ahora el artículo 164, por favor, Claudio. Artículo 164, híjole. Sí, Representación legal. El administrador único o el consejo de administración en su caso tendrá la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, y el uso de la razón social a menos que otra cosa disponga la escritura constitutiva. El consejo de administración podrá otorgar poderes a nombre de la sociedad, pero el administrador único podrá hacerlo solamente si estuviere facultado para ello en la escritura social o por la Asamblea General.
únicamente. Entonces, miren, pueden otorgar poderes especiales tanto el administrador como el consejo de administración, solo que el administrador único lo va a hacer solamente si está autorizado por la escritura social o por la asamblea. En cambio, el consejo de administración tiene esa facultad inherente a su cargo por ser consejo de administración. Remoción. Ahora vámonos hasta el 178. Remoción de los administradores. Los administradores pueden ser removidos sin necesidad de expresión de causa, mediante un acuerdo adoptado por una asamblea general. Ordinaria, ¿se recuerdan? El 134. Nombramiento y remoción de los administradores es materia de la ordinaria. Al resolver la remoción de uno, el administrador, la asamblea general nombrará a quienes lo sustituyen. O sea, cuando removemos un administrador, en ese mismo acto debemos nombrar al sustituto. No podemos dejar acéfala la sociedad. Gerentes. Fíjense, pues las funciones de los gerentes son similares a las de los administradores. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de leer en el artículo 47? Los administradores o gerentes tienen por el hecho de su nombramiento todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad de conformidad con las disposiciones del organismo judicial. Y tendrán además las que se requieran para ejecutar actos y celebrar contratos que sean del giro ordinario de la sociedad. O sea, tanto el gerente como el administrador tienen básicamente las mismas funciones, representar judicial y legalmente a la sociedad. Ahora bien, sí hay una diferencia entre ellos, porque vamos a ver que los gerentes son nombrados, pueden ser nombrados por el administrador, por el consejo de administración o por la asamblea, ¿verdad? Entonces la asamblea o los administradores pueden nombrar gerentes. Eso entendemos nosotros que los gerentes jerárquicamente están abajo de los administradores, pero van a tener las funciones de la administración. Los gerentes pueden ser gerentes generales o pueden haber gerentes especiales. Por ejemplo, puede haber un gerente especial que se cargue de la administración de la sociedad, pero puede haber un gerente de ventas, un gerente de producción, un gerente de mercadeo, que se van a encargar cada uno de una gerencia en particular, ¿verdad? Entonces yo les coloqué aquí, miren, la asamblea general o los administradores, según lo disponga la escritura social, podrán nombrar uno o más gerentes, generales o especiales, sean o no accionistas. Eso lo tenemos en el artículo 181, se los voy a leer yo. Nombramiento de gerente. La Asamblea General o los administradores, según lo disponga la escritura social, podrán nombrar uno o más gerentes, generales o especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de gerentes podrán ser revocados en cualquier tiempo por la Asamblea General o por los administradores, según sea el caso. El cargo de gerente es personal e indelegable. Y 182, las facultades de los gerentes. Los gerentes tendrán las facultades y atribuciones que establezca la escritura social y además aquellas que les confiera el Consejo de Administración y dentro de ellas gozarán de las más amplias facultades de representación legal y de ejecución. Deberán rendir periódicamente cuenta de su gestión al Consejo de Administración. Si las facultades y atribuciones de los gerentes no fueren delimitadas, tendrán las de un factor. El gerente responderá ante la sociedad por las mismas causas que los administradores. Y el factor lo tenemos en el 263. El factor es un auxiliar de los comerciantes. El factor es, digamos, cuando hay una empresa, pero que le pertenece, es una empresa individual, digamos, que pertenece a un comerciante individual y este tiene una persona que la administra por él. Ese administrador se llama factor, ¿verdad? Es el que administra un negocio mercantil, pero sin ser el propietario. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Ya para ir terminando con la
Sociedad anónima, vamos a platicar del último de los órganos de la sociedad, que es el órgano de fiscalización. ¿Se acuerdan? Ya vimos el órgano de soberanía o el órgano supremo, que es la asamblea. Ya vimos el órgano de administración, ¿verdad? Que son el administrador único o el consejo de administración. Y ahora vamos a ver el órgano de fiscalización. ¿Cómo se fiscaliza dentro de esta sociedad? Porque veíamos, por ejemplo, que en la sociedad colectiva fiscalizan los socios no administradores. En la sociedad en comandita simple, los socios comanditarios que tienen prohibido administrar, ellos son los que fiscalizan. En la sociedad de responsabilidad limitada vimos de que puede existir un consejo o un comité de vigilancia. ¿Cómo se fiscaliza en la sociedad anónima? En la sociedad anónima, los propios accionistas pueden realizar la fiscalización ellos mismos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo soy abogado. Si lo que yo voy a fiscalizar es una cuestión meramente legal, yo no voy a tener ningún problema para hacer. Pero ¿qué pasa si la fiscalización que yo quiero realizar es, por ejemplo, un tema contable? Yo no voy a ceder nada de eso. O al revés, por ejemplo, que el socio es contador y él los temas contables los puede analizar bien, pero lo que él quiere fiscalizar es un tema legal. Entonces no va a tener los conocimientos necesarios para hacerlo. Entonces, ¿qué le queda? Pues la primera opción es que lo pueden hacer propiamente los socios. Pero los socios también se pueden auxiliar de contadores, de auditores o de comisarios, ¿verdad? Contadores que se dedican a contabilidad, a realizar contabilidad. Auditores que se dedican a auditar, a realizar auditorías. Estos tienden a ser la misma profesión, contador público y auditor, ¿verdad? Pero según la función para los que lo vamos a utilizar, pueden ser contadores o auditores. Y el tercero son comisarios. Los comisarios, pues esto se refiere a cualquier otro experto o cualquier otro profesional de otra rama. Abogados, ingenieros, doctores, químicos, depende, ¿verdad? Para lo que ustedes quieran que los asesoren dentro de la fiscalización de la sociedad. Estos van a correr a cuenta y riesgo de los accionistas. 184. Las operaciones sociales serán fiscalizadas por los propios accionistas, por uno o varios contadores o auditores o por uno o varios comisarios. Comisarios viene de comisión, de que se les comisiona algo, ¿verdad? Comisarios. De acuerdo con las disposiciones de la escritura social y lo establecido en este capítulo. La escritura social podrá establecer que la fiscalización se ejerza por más de uno de los sistemas antes señalados. 185. Los contadores o auditores o comisarios deberán ser designados por la Asamblea Ordinaria Anual que practique la elección de los administradores. Y para el ejercicio de sus funciones dependerán exclusivamente de la Asamblea, a la cual rendirán sus informes. Si hubiere más de 2 comisarios, estos actuarán separadamente. En la misma Asamblea Ordinaria Anual se elegirán a los contadores, auditores y comisarios suplentes, quienes ejercerán las funciones de fiscalización solo en ausencia de los titulares. O sea que miren, en las asambleas anuales, ahí es cuando se celebran, cuando se nombran a los fiscalizadores para el siguiente periodo. Incompatibilidad, quienes no pueden ser fiscalizadores. 189, por favor. No podrán ser auditores ni comisarios de la sociedad las personas que no sean ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Solamente los guatemaltecos pueden ser, no establece de origen, o sea que pueden ser ciudadanos guatemaltecos que sean naturalizados también, ¿verdad? Pero tienen que ser ciudadanos guatemaltecos. Ciudadanos guatemaltecos. Segundo, los profesionales que estén inhabilitados para el ejercicio de su profesión. Si a mí me inhabilitaron para ejercer la profesión, entonces yo tampoco puedo ser fiscalizado. Ya sea que yo sea abogado, que yo sea contador, ¿verdad? Si estoy inhabilitado, no puedo tampoco ser fiscalizador de la sociedad.
quienes conforme a la ley estén inhabilitados para ser comerciantes, los fallidos o los declarados en quiebra, los empleados o funcionarios de la sociedad también están inhabilitados. Y quinto, las personas que se encuentren en relación con los administradores o gerentes de la sociedad en los casos que dé lugar a la recusación de los jueces. Y básicamente ahí tenemos lo más importante de la sociedad anónima. En la siguiente clase vamos a platicar de la sociedad en comandita por acciones, que esta es bien cortita, va casi lo mismo que la comandita simple, solo que va a ser accionada. Y de ahí vamos a entrar a ver lo que es el aumento y reducción de capital y cómo se lleva o cómo se hace este aumento y reducción de capital. Vamos a ver lo relativo a las sociedades irregulares y de hecho, y las sociedades con fin ilícito, y vamos a ver también lo relativo a la disolución de la sociedad. Pero esto a partir de la siguiente clase. ¿Alguna duda, jóvenes? No, Lee. No, Lee. Perfecto. Si no tenemos ninguna duda, jóvenes, entonces vamos a dejar la clase el día de hoy por acá y nos vemos mañana con procesal civil y mercantil. Mm. Entonces, se me cuidan mucho y que pasen una feliz noche. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche.